Capítulo 3. Habla con la roca y recibe. El río está fluyendo. En el último capítulo vimos cómo fluyó agua de la roca en Refidim, cuando Moisés la golpeó con su vara de juicio. Esa roca era Cristo. Toda la historia es una hermosa imagen de Jesús en la cruz. Cuando Jesús murió, el río de bendiciones se desató para ti. Todo lo que necesitas hoy te ha sido entregado por el sacrificio perfecto de Jesús y no por tus buenas obras. Efesios 2, del verso 8 al 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Debes agradecer a Dios que no depende de tu obediencia. Si Dios nos ha dado lo mejor del cielo, dime por qué retendría el resto. Mientras seas un hijo de Dios, no hay razón para preguntarte si Dios quiere bendecirte. Es que Él ha resuelto para siempre ese asunto en la cruz. La roca ha sido golpeada. Las aguas fluyen. La Biblia dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. También dice que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, incluyendo sus preciosas y grandísimas promesas. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4. Vamos, piénsalo. Si Dios nos ha dado lo mejor del cielo, ¿por qué retendría lo demás? Algunos de ustedes pueden preguntar: pero Pastor Prince, si eso es cierto, entonces ¿por qué sigo enfermo? ¿Por qué estoy sin trabajo? ¿Por qué sigo soltero? Mi respuesta para ti es la siguiente: no mires tus circunstancias negativas. Tu situación no anula el poder de la cruz. El hecho de que haya nubes oscuras no significa que el sol haya dejado de brillar. No, el sol siempre brilla. A veces puede que no lo veas con tus ojos, pero todavía está detrás de las nubes. Su fe se puede comparar con una ventana. La ventana permite la entrada de luz a la habitación. No crea la luz. Ahora, las personas que tienen mucha fe tienden a tener ventanas más grandes para dejar entrar más luz. La luz siempre brilla fuera de nuestras ventanas, pero decidimos cuánta luz dejar entrar según el tamaño de nuestras ventanas. La pregunta es para usted: si su ventana es lo suficientemente grande como para dejar entrar suficiente luz para sus circunstancias. La preocupación y el temor restringen el suministro de Dios. ¿Porque el río está goteando o incluso se está secando para algunas personas? ¿Por qué el río no brota y el sol no brilla intensamente en sus vidas? La razón es que están llenos de preocupación y miedo. Dios me dio una ilustración para ayudarme a entender ese punto. Él me mostró una manguera de goma roja conectada a un grifo. El grifo estaba abierto, pero no salía agua por el otro extremo de la manguera. Esto se debió a que el propietario de la manguera la estaba agarrando con tanta fuerza que el agua no podía salir. Ahora, ¿puede esta persona culpar a la autoridad del agua por no suministrar el agua? No, todavía se está suministrando agua.
Pero el hombre no está recibiendo el agua porque está agarrando la manguera con demasiada fuerza. Muchos de nosotros estamos haciendo precisamente eso. Estamos preocupados y temerosos, por lo que nuestras preocupaciones y temores constriñen la manguera de suministro de la provisión de Dios. Cuando nos preocupamos y tememos, no estamos confiando en Dios. En cambio, nos estamos enfocando en nuestras circunstancias en lugar de en la obra terminada de su Hijo. Al hacer eso, estamos agarrando la manguera de suministro con tanta fuerza y por lo tanto no vamos a ver los resultados. No golpees, solo háblale a la roca en la que está tu milagro, tu boca. ¿Qué debemos hacer entonces para recibir el agua? Bueno, pues suelta la manguera, incluso si eso significa un dedo a la vez. Deja de preocuparte, deja de quejarte y empieza a estar de acuerdo con Dios. Declara lo que Él ha dicho en su palabra acerca de ti y de tu situación. Tu milagro está en tu boca. Permítame explicar este punto esbozando otra historia en el Antiguo Testamento. En Números 20, del 1 al 12, los hijos de Israel una vez más se enfrentaron a Moisés en el desierto de Sin porque no tenían agua para beber. El pasaje nos enseña lo que debemos hacer cuando llegamos a un lugar en el que parece que el río se ha secado. Leímos anteriormente en Éxodo 17 de la primera ocasión cuando los israelitas se quejaron y Moisés respondió golpeando la roca. Las situaciones en Éxodo 17 y Números 20 son similares en que los israelitas tenían la misma necesidad y respondieron de la misma manera. Cuando vieron que no había agua, vinieron contra Moisés y Aarón y dijeron: ojalá hubiéramos muerto cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué habéis hecho subir a la congregación del Señor a este desierto? ¿Para que nosotros y nuestros animales deban morir aquí? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es un lugar de grano, ni de higos, ni de vides, ni de granados, ni hay agua para beber. Números 20 del 3 al 5. Moisés y Aarón no discutieron con ellos, sino que fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Como ya he dicho, cuando te enfrentas a un problema, lo mejor es acudir a Dios primero. Entonces la gloria del Señor se les apareció, y el Señor le dijo a Moisés qué hacer. En lugar de decirle a Moisés que golpee una roca como lo hizo en Éxodo 17, le dijo a Moisés: toma la vara, reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón. Habla a la roca delante de sus ojos y dará su agua. Así le sacarás agua de la peña y les darás de beber a la congregación y a sus animales. Números 28. Vemos aquí que el Señor le dijo a Moisés que le hablara a la roca. La última vez se le dijo que golpeara la roca. Esta vez se le dijo que usara su boca, pero observe lo que Moisés hizo en su lugar. Tomó la vara de delante del Señor como se le ordenó. Números 29. Esta vara no era la vara de juicio de Moisés,
sino la vara del sumo sacerdote Aarón. Números 17, verso 10. Entonces él y Aarón reunieron a la asamblea delante de la roca, y Moisés les dijo: Escuchen ahora, rebeldes, ¿os hemos de sacar agua de esta peña? Entonces levantó la mano y golpeó la peña 2 veces con su vara. Salió agua a borbotones, y la congregación y sus animales bebieron. Números 20 del 10 al 11. Moisés desobedeció a Dios. En lugar de simplemente sostener la vara de Aarón y hablarle a la roca, reprendió al pueblo y por primera vez los llamó rebeldes. Además, no usó la vara de Aarón como se le indicó. Usó su propia vara de juicio y golpeó la roca no una sino 2 veces. Así de harto estaba de la gente. El único sacrificio de Jesús en la cruz es perfectamente perfecto y completamente completo. Pero a pesar de su desobediencia, Dios aún bendijo al pueblo. Y agua brotó de la roca en abundancia, y la gente y sus animales bebieron. ¿No es acaso Dios misericordioso? ¿Por qué no debes golpear la roca? Ahora bien, ¿fue la desobediencia de Moisés un asunto menor? No, no lo fue. Cuando leemos en este pasaje, encontramos que el Señor le dijo a Moisés que debido a su pecado, él no entraría a la tierra prometida junto con los hijos de Israel. Literalmente, iba a quedarse atrás. Pobre Moisés. Finalmente vio la tierra prometida e incluso vio a su gente entrar en ella, pero él mismo no pudo entrar. ¿Pero por qué su pecado fue tan significativo que le costó la tierra prometida? La razón es que la roca aquí también tipifica a Cristo. Y al golpear la roca, Moisés estaba estropeando la imagen de Cristo. El primer golpe de la roca apunta a la crucifixión de Jesús. Al golpear la roca de nuevo, Moisés estaba crucificando a Cristo por segunda vez. Por eso el Señor le dijo que esta vez le hablara a la roca, no que la golpeara. El único sacrificio de Jesús en la cruz es perfectamente perfecto y completamente completo. Cuando murió, clamó: consumado es. Juan 19, verso 30. ¿Y qué es consumado? Su obra de expiación por nuestros pecados ha terminado de una vez por todas. Pablo dijo: pero después de haber ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hebreos 10 del 12 al 13. Y mediante una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, verso 14. Un solo sacrificio por los pecados para siempre significa que ya no hay necesidad de que ofrezcas sacrificios por tus pecados. Dios ya derramó toda la furia de su ira cuando castigó todos vuestros pecados en el cuerpo de su Hijo. Tu vida de pecados ha sido tratada y tienes perdón de pecados. Amén. Entonces, cuando pecas hoy,
no hay necesidad de pedirle a Jesús que baje del cielo para morir en la cruz nuevamente por tu pecado. No hay necesidad de golpear la roca de nuevo. El único sacrificio de Jesús por los pecados vale para toda la eternidad. ¿Qué significa golpear la roca hoy? Todo cristiano estará de acuerdo en que no es necesario que Jesús baje del cielo para morir de nuevo por nuestros pecados. Pero, ¿realmente entendemos lo que significa hoy crucificarlo de nuevo? Déjame preguntarte lo siguiente. Cuando caes en pecado, ¿cuál es tu respuesta? Si le ruegas a Dios que te perdone y haces una nueva aplicación de la sangre de Jesús para que puedas volver a ser justo, estás crucificando a Cristo de nuevo. Él está más dispuesto a bendecirte que tú a ser bendecido. Si acabas de ser despedido y necesitas un nuevo trabajo, ¿cuál es tu respuesta? Si te quejas, lloras y le ruegas a Dios que te bendiga con un nuevo trabajo, estás crucificando a Cristo de nuevo. A ver, déjame te explico. En ambos casos, estás diciendo que la obra de Jesús no está completa. Estás diciendo que su sangre realmente no quitó todos tus pecados. Estás diciendo que su muerte en la cruz no es lo suficientemente buena para que Dios derrame la plenitud de sus bendiciones sobre ti. En esencia, estás diciendo que Él necesita ser crucificado de nuevo para terminar lo que no terminó. Nada de eso. Jesús murió al pecado una vez por todas, y esa única muerte satisfizo con creces a Dios. Hoy Dios está tan complacido con lo que su Hijo ha hecho, que Él está más dispuesto a bendecirte que tú a ser bendecido. Algunos de ustedes todavía pueden tener preguntas como: pero Pastor Prince, creo que Dios quiere bendecirme, pero no puede porque tengo algunos pecados que no he confesado y no he perdonado. Desafortunadamente, muchos cristianos hoy en día todavía están conscientes del pecado, en lugar de ser conscientes del Hijo, y se pierden muchas de las bendiciones de Dios. Permítanme abordar ahora este tema del perdón de los pecados. En el Antiguo Testamento, los hijos de Israel tenían que hacer repetidas ofrendas por los pecados, año tras año, porque la sangre de los toros y machos cabríos simplemente no podía darles redención eterna y justicia eterna. Hebreos 10 del 1 al 4. Pero Jesús, por su propia sangre, obtuvo eterna redención para nosotros. Hebreos 9:12. Su sangre nos ha hecho justos para siempre porque su sangre es siempre eficaz. Si el hombre ofrece la ofrenda por el pecado, nunca es suficiente. Pero si Dios ofrece la ofrenda por el pecado, si Dios se ofrece a sí mismo, proporciona algo que es temporal y que mañana debería ofrecerse de nuevo. Si incluso después de que Jesús ha ofrecido su sangre, todavía tenemos que recurrir a ofrendas repetidas, pidiendo perdón, golpeándonos o haciendo buenas obras cada vez que pecamos, en realidad, estamos poniendo la sangre del Hijo de Dios al mismo nivel de la sangre de los toros y las cabras. Y es más,
también estamos diciendo que Cristo, la roca, debe ser golpeado repetidamente por nuestros pecados. Lo que encuentro realmente irónico es lo siguiente. En el Antiguo Testamento, los israelitas tenían sus pecados cubiertos por un año. Sin embargo, nosotros en el Nuevo Testamento parece que lo tenemos peor. Hoy, una denominación cristiana cree que sus pecados están cubiertos por una semana hasta su próxima confesión. Otra denominación cree que sus pecados están cubiertos por un día y confiesan cada pecado. Pueden recordar cada noche antes de dormir. ¿Y puedes creer que algunos cristianos actúan como si la sangre de Jesús ni siquiera pudiera cubrir sus pecados por un día? Por la mañana creen que están perdonados. Por la tarde creen que han perdido este perdón. Y la justicia, porque en algún momento del camino lo echaron a perder. Así que van y suplican a Dios que los perdone y le piden que los haga justos de nuevo. A ver, escúchame, amigo mío. No existe tal cosa como un cristiano perdonado y justo en la mañana, y no perdonado e injusto en la tarde. No existe esa doctrina en la palabra de Dios. En cambio, lo que la Biblia nos dice es que todos nuestros pecados han sido perdonados por el único sacrificio de Jesús en la cruz. Ve a Colosenses 2, verso 13. Entonces, su perdón se basa en su obra perfecta y terminada. No depende de sus confesiones de pecados. A ver, solo piensa en esto por un minuto. Si el perdón de pecados dependiera de que confesaras tus pecados, tendrías que tener un conocimiento perfecto, una memoria perfecta y una confesión perfecta de cada pecado que hayas cometido para estar seguro de que eres perdonado. Si ese fuera el caso, ninguna persona, hombre, mujer o incluso el pastor, sería perdonado por completo, porque ningún ser humano puede confesar todos sus pecados perfectamente. Gracias a Dios que no es así como somos perdonados. No, amigo mío, el perdón de nuestros pecados no depende de nuestras obras. Depende de la obra perfecta y terminada de Jesús. Bueno, entonces, ¿confieso mis errores o pecados? Absolutamente. Pero aquí está la diferencia. Voy a mi Padre y soy honesto con Él porque sé que Él me ama y ya me ha perdonado. No lo hago para ser perdonado. Así que, descansa tranquilo, amigo mío. Si eres cristiano, eres una persona perdonada, una persona justa. No puedes ser cristiano y no ser perdonado e injusto. Las únicas personas no perdonadas e injustas en la tierra son aquellas que no se han valido del perdón en Cristo. Pero una vez que estás en Cristo, estás en el perdón, estás en la justicia. ¿Cómo debemos hablarle a la roca? Quiero decirte que Dios no quiere que seas más consciente del pecado. Él no quiere que sigas confesando tus pecados como si su Hijo no los hubiera quitado por completo. Él no quiere que lo hagas. Sigue recordándole tus pecados, esos mismos pecados que Él ya ha olvidado. Ve a Hebreos 8, verso 12 y al capítulo 10, verso 17.
Ya no estás bajo el sacerdocio del antiguo pacto de ofrendas repetidas que nunca pueden quitar los pecados. Ahora estás bajo el sumo sacerdocio de Jesús, el que ha ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre. Entonces, cuando se enfrenta a un problema, ¿cuál debe ser su respuesta? Bueno, solo habla con la roca. No tienes que golpear la roca como lo hizo Moisés en desobediencia. ¿Y qué quiero decir con golpear la roca? Bueno, algunas personas golpean la roca diciendo: «Oh Jesús, ¿puedes perdonar este pecado que he cometido? Oh Señor Jesús, por favor, ven y muéstrame una señal. Hazme saber que me puedes perdonar». Otros le golpean rogándole ayuda: «Oh Dios mío, ten piedad de mí, yo haré lo que tú me digas. Solo ayúdame, por favor». A ver, eso no es hablarle a la roca, eso es golpear la roca. Le hablas a la roca al estar de acuerdo y hablar la palabra de Dios. Ahora, eso es lo que quiero decir con hablar a la roca. Hablamos a la roca cuando decimos: «Aleluya, alabado seas, Señor Jesús. Te doy gracias porque por tu sangre yo tengo el perdón de todos mis pecados. Te doy gracias porque de la cruz, por medio de la cruz, no contarás este pecado contra mí. Tú eres mi roca, mi refugio, mi pronto auxilio en los momentos de angustia». Le hablas a la roca estando de acuerdo con la palabra de Dios, diciendo lo que Él ha dicho acerca de ti y tu situación en su palabra. Esa es la verdadera confesión. La palabra griega para confesión es homologio, que significa decir lo mismo que otro, estar de acuerdo. En otras palabras, estamos de acuerdo con Dios al decir lo que Él ha dicho en su palabra. Así que, si hoy estás enfermo, ¿qué dices? ¿Estás de acuerdo con el informe del médico y confiesas la enfermedad? No. Usted está de acuerdo con Dios y confiesa su curación. Tú dices, di lo siguiente: «Gracias, Señor, porque por tus llagas yo fui sanada». Ve a Isaías 53, verso 5. «Gracias, Padre, porque con larga vida me saciarás y me mostrarás tu salvación». Ve al Salmo 91, verso 16. Si el día de hoy tienes necesidades económicas, ¿qué dices? ¿Vas a estar de acuerdo con tu extracto bancario y vas a confesar tus faltas? No, ¿cierto que no? ¿Estás de acuerdo con Dios y confiesas tu abundancia en Cristo? Tú dices: «Mi Dios suplirá todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria». Filipenses 4:19. Y si te sientes injusto porque es que te acabas de fumar otro cigarrillo, ¿qué vas a decir? ¿Confiesas tu injusticia y tu pecado? No, sé constante. Debes estar de acuerdo con Dios y decir: «Yo soy la justicia de Dios en Cristo». 2 Corintios 5:21. Por la sangre de Jesús todos mis pecados son borrados, han sido perdonados. Colosenses 2:13. Vamos, recibe la abundante gracia de Dios y sigue adelante y reina sobre ese pecado. Uno de mis líderes de adoración, Ronnie, solía ser un fumador. Empezó a fumar cuando era un joven adolescente. Cuando comenzó a asistir a nuestra iglesia en abril del 2001,
todavía estaba atado a este hábito. Un domingo, cuando me escuchó predicar, tú eres templo de Dios, de repente se dio cuenta de lo justo y limpio que Jesús lo había hecho y se dijo a sí mismo: si estoy tan limpio, ¿por qué me estoy haciendo esto a mí mismo? Entonces comenzó su propia campaña para dejar de fumar. Redujo la cantidad de cigarrillos que compraba, pero de alguna manera sus colegas compensarían la diferencia ofreciéndole más cigarrillos. Luego, comenzó a comprar cigarrillos con un nivel más bajo de nicotina, pero terminó comprando más para satisfacer su necesidad de nicotina. Bueno, su campaña no salió bien y no pudo dejar ese hábito. Pero en lugar de creer que era un injusto y confesar su pecado, todavía creía y confesó que él era el templo de Dios y la justicia de Dios en Cristo Jesús. Unas semanas más tarde, durante un servicio, prediqué acerca de la gracia de Dios. Dije: cuando no puedes, es cuando Dios puede. Entonces, después del servicio, este joven fue a su casa y mientras fumaba un cigarrillo oró y le dijo al Señor: Señor, no puedo dejar de fumar, pero yo sé que tú sí puedes. Al día siguiente, compró un paquete de cigarrillos. Sacó uno y lo olió para disfrutar el olor del cigarrillo recién hecho. Luego lo encendió, pero cuando tomó una bocanada dijo: ¡ah! El cigarrillo que una vez anhelaba se convirtió en lo peor que había probado en su vida. Tiró el cigarrillo al suelo y lo apagó. También aplastó el paquete de cigarrillos y lo tiró a un basurero. Después de hacer eso, sintió una profunda sensación de renovación, como si nunca antes hubiera fumado un cigarrillo en su vida. E inmediatamente se dio cuenta de que era la obra sobrenatural de Dios en él. Este hombre experimentó una transformación interna, no al confesar su injusticia y pecado a Dios y rogar por su perdón, sino al confesar su justicia en Cristo y al recibir la abundante gracia de Dios y el regalo de la no condenación. En otras palabras, no golpeó la roca, sino que le habló a la roca y recibió su bendición. Amado, habla tu roca, el sumo sacerdote de tu confesión. Hebreos 3:1. Y las aguas correrán. Tu milagro está en tu boca. Una imagen del Cristo exaltado. Algunos de ustedes se estarán preguntando qué tiene que ver la historia en Números 20 con ustedes, hablando con Jesús hoy. ¿Cómo señala este pasaje de las Escrituras a la iglesia y al Cristo ascendido? Bueno, Números 20 nos muestra la segunda imagen hermosa de nuestro Señor que quiero que veas. Pero en lugar de un Cristo crucificado, verás al Cristo exaltado de hoy en día y su iglesia. La palabra hebrea para la primera roca mencionada en Éxodo 17 es completamente diferente a la palabra hebrea para la segunda roca mencionada en Números 20. La primera roca es Tzur, que significa peñasco enorme. La segunda roca es Sela, que significa roca elevada o alta, exaltada, como parecida a un acantilado. Algunos de ustedes pueden haber visitado Petra allí en Jordania y haber visto las altas rocas de allí.
El nombre Petra en griego significa roca. En la Biblia, este lugar se llama Sela, que es la misma palabra hebrea para roca exaltada. Ahora, ¿por qué todo esto es tan significativo? Bueno, la primera roca sur habla de Jesús muriendo en la cruz. Él bajó hasta donde estábamos nosotros y fue herido por nuestros pecados. Por eso se le dijo a Moisés que golpeara esta roca. La segunda roca, Sela, habla de Jesús como el resucitado y exaltado a la diestra del Padre. Por eso, en la segunda ocasión se le dijo a Moisés que le hablara a esta roca y no que la golpeara. Hoy, Jesús es la roca exaltada. Ya no está en el sepulcro y menos en la cruz, sino que se encuentra a la diestra del Padre. Solo tenemos que hablarle a Él y las aguas fluirán. No tenemos que golpearlo de nuevo para que las bendiciones fluyan en nuestras vidas. Un cuadro de la iglesia hablando al Cristo exaltado. El golpe de la primera roca se hizo ante los ancianos de Israel para mostrarnos que la crucifixión de Jesús tuvo lugar en presencia de los representantes de Israel. Pero en el golpe de la segunda roca, el acto se realizó ante la congregación. El Señor dijo a Moisés: toma la vara, tú y tu hermano Aarón reúnan a la congregación. Habla a la roca delante de sus ojos y dará su agua. Así le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus animales. Números 20, verso 8. Ahora, ¿de qué es una imagen la congregación? Es una imagen de la iglesia, por supuesto. El pueblo reunido por los líderes de Dios ante la roca exaltada es una imagen de la iglesia. Entonces, iglesia, de la misma manera que fue mandado por Moisés, simplemente háblale a la roca, exaltada por las aguas que necesitas. No hay necesidad de volver a golpear la roca. Imagen de Jesús como nuestro sumo sacerdote. En el primer golpe de la roca no se menciona a Aarón, pero en el segundo golpe de la roca se le menciona. ¿Por qué es eso? Cuando Jesús estaba en la cruz, aún no se había convertido en nuestro sumo sacerdote, por lo que no se menciona a Aarón en el primer golpe de la roca. Jesús se convirtió en nuestro sumo sacerdote solo después de su resurrección. Por eso se menciona a Aarón, el sumo sacerdote, en el segundo golpe de la roca. Nos señala el ministerio sumo sacerdotal del Jesús actual. Jesús volvió al Padre para convertirse en nuestro sumo sacerdote. Él mismo roció su propia sangre. Ve a Hebreos 9 del 11 al 12. Él es el sumo sacerdote de su propio sacrificio. ¿Y qué mejor sumo sacerdote para representarnos que Jesús mismo? ¿Qué mejor ofrenda por el pecado que la propia sangre de Cristo? En el Antiguo Testamento, el problema no eran los pecados del pueblo. El problema era una ofrenda defectuosa o un sumo sacerdote que no estaba a la altura. Si la ofrenda no era buena, si el sumo sacerdote era deficiente o piojoso, por decirlo así, toda la nación quedaba sin perdón ante Dios. Pero si el sumo sacerdote era bueno,
pero la ofrenda era mala, nuevamente el pueblo no era perdonado. Gracias a Dios por Jesús, nuestro perfecto sumo sacerdote y el perfecto sacrificio. El cuadro de la vida de resurrección de Jesús. Moisés tomó la vara de delante del Señor. Números 29. Esta no era su vara de juicio que había usado previamente para herir la roca, sino la vara de Aarón que milagrosamente había brotado, florecido y producido almendras de la noche a la mañana. Números 17 del 8 al 11. Anteriormente, en Números 16, los hijos de Israel se habían rebelado contra el liderazgo de Aarón. Entonces, en Números 17, Dios realizó el milagro en la vara de Aarón para probarle al pueblo que él ciertamente había designado a Aarón. Bueno, ¿y de qué es este milagro imagen? Es una imagen de la vida de resurrección. Una vara es una rama cortada de un árbol, que luego muere porque ya no puede alimentarse del árbol. El hecho de que hubiera hojas, flores y frutos en la vara de Aarón significaba que la vida se produjo a partir de la muerte. Es una imagen de la muerte de Jesús y la resurrección de la noche a la mañana. Dios quiere que sepas que tus quejas son perdonadas y que Él suplirá tu necesidad. Jesús murió por nuestros pecados, pero resucitó por nuestra justificación. Romanos 4:25. Su muerte nos trajo vida. Asimismo, la vara de resurrección de Aarón es una vara de gracia, porque señala la forma en que Dios corta a Jesús para que podamos tener una vida abundante. Por cierto, en Israel la almendra es la primera fruta que aparece después del invierno. Ahora bien, el invierno es una imagen de muerte, lo que nuevamente nos demuestra esta asombrosa imagen de la vida que se produce a partir de la muerte, de la fecundidad al final de un tiempo de hambruna o esterilidad. El sumo sacerdote siempre representa la gracia. Aquí hay otro aspecto de Aarón en esta misma imagen. Aarón era el sumo sacerdote y el sumo sacerdote es siempre una representación de la gracia, porque siempre es un mediador o representante del pueblo. El sumo sacerdote representa al pueblo ante Dios, de la misma manera que los profetas representan a Dios ante el pueblo. Aquí, nuevamente vemos que la vara de Aarón representa la gracia. Habiendo dicho todo eso, ahora podemos entender mejor por qué Dios quería que Moisés sacara la vara de Aarón y hablara a la roca delante del pueblo. Dios quería mostrar gracia al pueblo. Quería que supieran que sus quejas habían sido perdonadas y que Él supliría su necesidad. Amigos, Dios quiere tratar con nosotros basado en su gracia. Él quiere obrar milagros entre nosotros basado en su gracia. Esa es una buena noticia porque significa que no tenemos que mendigar ni trabajar por sus bendiciones. Simplemente se basa en su gracia.